Hola a todos y a todas. En este video vamos a conversar sobre algunos parámetros básicos que ustedes tienen que decidir al momento de imprimir o enviar a imprimir sus piezas. Bien, vamos a iniciar con este software que corresponde al Slicer y por supuesto este es el software que nos va a permitir transformar nuestro diseño, nuestro modelo 3D a instrucciones que van a indicarle a la impresora qué tipo de extrusiones, qué tipo de movimiento, qué temperatura y otros parámetros de operación. Bueno, iniciamos con nuestro slicer. El que tengo aquí presentando corresponde al Orca Slicer. Es un software de código abierto. Ustedes lo pueden descargar simplemente buscando su nombre. Em, Voy a dejar el link en la descripción. Y lo primero que nos va a preguntar, por supuesto, al momento de instalar nuestro software, va a ser qué impresora tienes. Em, Eso porque dependiendo de la impresora, por ejemplo, aquí yo tengo una Creality K1, em, vamos a tener distintas condiciones de operación, distinto lenguaje inclusive que requiere la impresora. Eh, Vamos a tener también distintas capacidades de impresión, con lo que me refiero, por ejemplo, a temperaturas máximas, tipo de materiales que se pueden utilizar en esa impresora, o inclusive el tamaño de la cama. Bien, ustedes van a tener acceso a una Ender 3 B2 o una Ender 3 B3. En lo que se refiere a este curso, de momento nos vamos a limitar a los parámetros básicos y más relevantes en la operación. Es importante que ustedes tengan claro estas cosas porque van a tener que rellenar un formulario cuando envíen sus piezas a imprimir. Bien, entonces vamos a iniciar con los parámetros básicos. Aquí podemos cambiarlo de avanzado a básico. Y el primer parámetro corresponde a la altura de capa. Bueno, vamos a poner aquí una modelo, vamos a utilizar Stanford Bunny, eh, y vamos a ir analizando todos los parámetros que podemos utilizar. Bien, la altura de capa corresponde, por supuesto, a cuánto avanza verticalmente en cada paso mi impresora. Aquí ustedes pueden notar que, bueno, mejor vamos a alejarnos un poco, que con una altura de capa, perdón, de 0,2 milímetros, estamos hablando de 592 capas, es decir, mi modelo ha sido dividido verticalmente en 592 planos, por así decirlo. Bueno, si yo aumento el tamaño de capa, por supuesto va a disminuir este número de capas de 592 a 493. Porque las capas, por supuesto, son más grandes y eh, no hay forma de tener un número mayor. Bien, ¿qué ventajas tiene tener un tamaño de capa más grande? Bueno, debido a que una de las mayores limitantes que tiene la impresión 3D es el tiempo, la impresión 3D es relativamente lenta. Quizás sería interesante aumentar la velocidad con la cual se imprime. Y justamente cambiar la altura de capa permite hacer eso. Mientras mayor sea la altura de capa, menos se demora en teoría. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 7 horas 43 para este conejo, una altura de 0.24. Y si lo cambiamos a 0.22, vamos a reducir a 7 horas 46. Aumentamos. Perdón, estamos reduciendo el tamaño de capa, por lo tanto aumenta el tiempo. Bien, no es mucha la diferencia entre 0.24 y 0.2, pero lo que sí podemos notar es que existe un cambio en la calidad o en el acabado de este modelo, especialmente en estas zonas curvas.
Entonces, por ejemplo, si me voy a la 0.24, ustedes van a notar cómo esa zona se va a ver más escalonada. Bueno, la diferencia, como he dicho, no es tanto el 0.24 y 0.2, pero si bajamos aún más, por ejemplo a 0.12, la diferencia va a ser notable. Y ahí, por supuesto, el número de capas va a aumentar considerablemente. O sea, pasamos de 500 a 900. Las horas pasamos de 7 horas a algo a 8. Y por supuesto, ustedes pueden notar aquí que la calidad aumenta y se vuelve el modelo menos escalonado en esta zona. Estas son las curvas donde más se va a notar. Bien, eso por lo que se refiere a la altura de capa. Yo en general consideraría que una altura de capa de 0,2 para una boquilla de 0,4 milímetros, que es la boquilla que ustedes debiesen tener acceso, es una altura de capa relativamente balanceada. Le va a dar suficiente precisión, pero con tiempos de impresión relativamente menores. Bien, un detalle, por supuesto, que se me olvidó mencionar, corresponde al material. El material afecta, por supuesto, las condiciones de operación y los tiempos de impresión. Por ejemplo, aquí ustedes pueden notar rápidamente que cambiando de TPU a PLA, como acabo de hacer, reduje el tiempo a la mitad. Y la razón de eso es que el TPU se demora bastante en imprimir porque requiere velocidades de impresión bastante bajas. Y eso es inherente al material mismo. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre los parámetros que afectan la rigidez, por ejemplo, o la resistencia de mi modelo. Primero, vamos a hablar de los perímetros o wall loops, como están aquí indicados. Y esto corresponde al número de paredes externas que rodean o confinan, por así decirlo, mi modelo, es decir, la superficie externa. Y aquí nos está diciendo que vamos a tener tres. Vamos a tener la línea naranja, la línea amarilla, inner wall, outer wall, una línea amarilla, perdón, que habla de tres. Y aquí tenemos una tercera línea que, si no me equivoco, efectivamente es infill, que es relleno. Bien, esto ya no sería considerado como un perímetro porque ustedes, como pueden notar aquí, se corta en algunas partes. Bueno, mientras mayor sea el número de perímetros, por ejemplo aquí podemos cambiar este valor a 10 perímetros, un cambio exagerado, mayor resistencia va a tener mi pieza. Esa es como la regla general. Entonces, y la razón es clara, o sea, la pared o la superficie externa, la carcasa, por así decirlo, de nuestra pieza es más gruesa. Entonces, va a ser, al ser más gruesa, al tener más material, por supuesto, va a presentar mayor resistencia a un impacto o algún esfuerzo al cual sea sometido. Pero también implica mayores tiempos de impresión. Por ejemplo, aquí de 10 tenemos aproximadamente 6 horas y con 3 perímetros tenemos aproximadamente 3 horas y media. Em, y también más material. Aquí pasamos de 150, si no me equivoco, o de 103 en realidad, de cuando tenemos 3 perímetros, a 100, a ver, vamos a ver cuánto es, 170 gramos aproximadamente. O sea, aumentamos en 70 gramos nuestro modelo. Entonces, la idea es buscar un balance en este parámetro. Utilizar un valor o el número de perímetros lo menor o lo más pequeño posible. Eso suponiendo que se logra determinar ese valor. Bueno, vamos a saltarnos a la densidad de relleno. Y relleno, por supuesto, corresponde a todas estas líneas rojas que están acá. Vamos a ocultarla, mostrarla. Y la densidad nos va a decir qué tan denso, por supuesto, es esa zona. Entonces, por ejemplo, tenemos 15%
y vamos a tener un relleno como el que está aquí representado. Después vamos a hablar de los patrones y podemos medir o cuantificar esto más allá de un porcentaje en el peso que va a estar asociado a mi relleno. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 60 gramos para un relleno de 15%. Si yo lo aumento a 30%, va a aumentar, por supuesto, ese valor. No es una relación lineal como tal, porque los patrones afectan, pero aproximadamente. Entonces aquí pasamos de 60 a 115. Bien. El relleno, por supuesto, va a ser mi modelo más pesado. eh, Aporta de cierta forma a la resistencia del modelo, pero el parámetro, aquí tengo que ser súper claro que el parámetro que da mayor resistencia a mi pieza son los perímetros. El relleno otorga un poco más, pero aquí es donde domina esto. Bien, si hablamos de un relleno al 100%, por supuesto, vamos a hablar de una pieza completamente rellena, densa. Entonces vamos a tener esto que ya son simplemente, no debiese existir espacio vacío. Pero ustedes por supuesto pueden notar de que estábamos hablando de 60 gramos de relleno para un 15% y ahora pasamos a 400. O sea, la cantidad de material que se requería para imprimir esto aumentó considerablemente, de la misma forma que el tiempo de impresión. Entonces, si ustedes necesitan de verdad una pieza al 100%, deben pensarlo muy bien antes de solicitarlo. Especialmente considerando que el relleno, y vuelvo a insistir, no es el parámetro que otorga mayor resistencia. De hecho, las piezas con relleno al 100% tienden a ser más frágiles al enfrentarse a un impacto que una pieza con relleno, y me parece que el valor óptimo debiese rondar alrededor de los 60%, del 60% cuando va a sufrir un impacto. Em, ¿Por qué? Bueno, porque estos espacios vacíos permiten distribuir mejor los esfuerzos al interior de la pieza y la hace más resistente debido a eso. No estoy diciendo que utilicen 60% para todas sus piezas, porque estoy hablando aquí de impactos. Mi recomendación al momento de definir estos parámetros es partir por abajo con parámetros estándar, por ejemplo 3 perímetros y un 15%, probar si me sirve esa pieza, suponiendo que es una pieza pequeña, y después ver si efectivamente necesitaba más resistencia, voy al 60%. Bueno, un sigamos con los parámetros que son básicos. Soporte, ustedes tienen que indicar si requieren o no soporte y qué tipo de soporte. Por ejemplo, aquí tenemos soportes automáticos, tenemos estas estructuras rectangulares que van creciendo, básicamente son relleno, perdón, los soportes tienen relleno o son poco densos, si ustedes se dan cuenta aquí son espacios vacíos. Y la regla general es diseñar su pieza para evitar la necesidad de relleno. Sin embargo, si es necesario tener relleno, porque no hay forma de diseñar la pieza sin que tenga algún voladizo, está la opción, por supuesto. Bueno, otros tipos de relleno que tenemos son los rellenos orgánicos, tipo árbol. Y estos están más bien recomendados para piezas orgánicas, porque su, su, su interfaz es desordenada, al contrario de las piezas, perdón, de los soportes eh, estructurados, con una estructura regular. Bien, eso es lo que se refiere a soporte. Bien, tenemos otras opciones, por ejemplo, un parámetro clave para la adhesión de nuestro
un parámetro, una condición de operación necesaria, pero importantísima y muy necesaria para la impresión 3D es que nuestra pieza se adhiera a la cama. Entonces ya en algún momento hablamos sobre la necesidad de que hay que maximizar dentro de lo posible el área superficial que se encuentre en contacto con la cama. Por supuesto, la área de la pieza. Em, A pesar de eso, existen alternativas como por ejemplo utilizar esto BRIM, desconozco el nombre en español, que va a generar una capa en la cama que se va a adherir al objeto, ahí lo vamos a ver enseguida, y eso va a aumentar el área superficial de nuestra pieza. Y esta área o este material que está adherido a la cama corresponde a esta zona azul, ustedes la pueden ver ahí. Y eso permite aumentar la adhesión de nuestra pieza a la cama. Ahora, el problema que tiene esto es que tiene requiere postproceso. Y si los parámetros no están ajustados, esto va a quedar completamente pegado a mi pieza. Entonces voy a tener que, el postproceso va a tener que incluir el uso de alguna herramienta cortante para remover esto. Eso solo si es necesario. Bien, algún parámetro adicional que nos podría ayudar corresponde o ya los vamos a encontrar en la zona avanzada. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con el ancho de la línea. Yo recomiendo mantener estos los valores default porque son parametrizaciones que ya realizaron eh, o la empresa o alguien que posea la misma impresora. Pero les comento de que estos valores pueden ser aumentados o reducidos con un margen de un 40, más o menos un 40%, ojalá menos. Y esto les va a permitir reducir los tiempos de impresión. Ahora, considero que los tiempos de impresión no son nuestro limitante, em, porque disponemos de máquinas para trabajar, pero cuando uno está trabajando solo o con su impresora personal, esto podría afectar, especialmente si tiene una lista larga de impresiones. Bien, lo que sí me interesaría que ustedes reconozcan corresponde a este detallito, el orden en que se imprimen las paredes externas. Entonces, el default corresponde a inner outer, o sea, es decir, se imprime primero las paredes internas. Ups, se imprimen primero las paredes internas, es decir, las paredes amarillas, y después las externas, es decir, las paredes naranjas o los perímetros naranjas. Bueno, eh, eso por lo general está asociado a mayor imperfección o menor precisión en lo que se refiere al modelo final, por el hecho de que al ya existir material, y aquí estoy pensando al momento que se está extruyendo el perímetro externo, al ya existir esta línea, si yo extruyo a un costado y si esta línea quedó más gruesa, por ejemplo, de lo que debería haber sido, al intentar extruir esta segunda línea, yo lo que voy a observar es que se va a ver desplazada por esta línea interna. Entonces mi modelo va a quedar un poquito más grande de lo que debería ser en este plano. Ahora, si yo invierto el orden e imprimo desde afuera hacia adentro, la imperfección se va a empujar hacia adentro. Entonces, por ejemplo, ya, yo tengo mi línea naranja y ahora tengo que imprimir mi línea amarilla. Bueno, si la línea naranja queda un poco más gruesa de lo que era, la línea amarilla se va a desplazar, pues a desplazar hacia adentro. Y ya lo que está por fuera, que es con lo que yo voy a interactuar, no se va a ver muy afectado. Sin embargo, esto es útil
cuando hay voladizos con ángulos relativamente grandes, es decir, cercanos a 90. Y recordemos que el ángulo de los voladizos o de los overhangs se mide con respecto al plano horizontal. Si el ángulo es muy agudo y, y me acerco a esta condición de horizontalidad casi, esto va a tender a generar más imperfecciones de lo que ayuda. ¿Por qué? Porque al intentar imprimir esta línea exterior por fuera, no va a tener de dónde agarrarse o a dónde adherirse, o va a tener muy poco con que adherirse. Sin embargo, si yo lo hago al revés, aquí por lo menos la línea, al momento de imprimir la línea exterior, va a tener una línea que está en la misma altura, por supuesto, pero igual le va a entregar un poquito más de adhesión. Bien, eso con respecto a los parámetros básicos que ustedes tienen que conocer. Y vamos ahora a hablar sobre otro detalle que puede ser interesante. Bien, bueno, esta es una cama de impresión, o representa una cama de impresión de la Crealitica 1, la cual tiene aproximadamente, y aquí puede que me esté equivocando, 220 por 220 milímetros de zona imprimible. Es decir, todo lo que está adentro en esta grilla deben ser unos 220 por 220. Es decir, si yo tengo un modelo que mide más de 220 milímetros en alguna dirección, y suponiendo que no lo puedo girar, porque puede que lo pueda hacer entrar en la cama, bueno, si tengo una dimensión mayor a eso, lo más probable es que no tenga cómo imprimirlo. Eso por un lado. Lo otro es que, bueno, si yo imprimo una pieza, vamos a cambiar el modelo para hacer mayor énfasis en mi idea. Si yo imprimo una pieza, por supuesto, no me va a generar mucho problema, o sea, es una pieza. Sin embargo, estoy limitando mi flujo de trabajo a que tengo que esperar a que termine para volver a imprimir la siguiente. La solución más obvia es imprimir dos en una pieza, por ejemplo, o en una cama, no idénticas. Estoy utilizando el mismo modelo solo para enfatizar mi idea. Y efectivamente es posible imprimir dos o más, por supuesto, piezas dentro de una misma impresión o dentro de una misma instrucción, serie de instrucciones. Y la forma en que lo hace, esto es de la siguiente forma. Imprime primero, o en realidad va capa por capa, pero para ambas. No va saltando, no hace una primero y después hace la otra. Eso se puede hacer, pero tiene sus limitaciones. Bueno, lo que voy haciendo, por supuesto, va a dibujar primero la, mm, la capa de uno de los objetos, va a terminar y salta al siguiente, pero dentro de la misma altura de capa. ¿Tiene sus limitaciones? Sí. El salto de un objeto a otro puede generar inestabilidades, especialmente si estos objetos no están bien adheridos a la cama o pudiesen ser propensos a despegarse. Y por lo tanto pudiese dejar o pudiese no ser recomendable si ustedes saben que corren el riesgo de que la impresión falle. Ahora, si tenemos dos objetos que son relativamente simples, por ejemplo, y no tienen por qué ser tan simples, aquí el tema es que no se vayan a despegar o no tiendan a tener vibraciones que lo pudiese afectar su calidad. Bueno, em, entonces, si tenemos una serie de objetos, que puede ser varias piezas, relativamente simples, no tendríamos por qué tener ningún problema en imprimirla de esta forma. Ahora, por supuesto, esto requiere, al menos en esta primera iteración que les estoy mostrando, que todos tengan los mismos parámetros de impresión. Les adelanto que yo puedo modificar por objeto. Yo, por ejemplo, puedo cambiar que este cubo, el que está aquí, tenga
distinta altura de capa. Yo no recomendaría mucho cambiar la altura de capa por objeto, pero es una alternativa. Lo que sí podría ser más interesante es cambiar, por ejemplo, el número de perímetros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un objeto que tiene más perímetros que otro. Y así, puedo cambiando, agregar soporte. Es posible, por ejemplo, que yo tenga, aquí voy a exagerar un poco, eh, esto hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Ya supongamos que tiene bola ISO de 45, aunque aquí la adhesión es mínima. Y tengo este objeto que tiene voladizos de 10 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, dejando de lado el hecho de que esta pieza no, y esta otra tampoco no tiene cómo adherirse a la cama, sería quizás interesante de que esta pieza, como tiene voladizo en 45, no requiera soportes, pero esta sí. Entonces, de esta forma, yo podría, por ejemplo, aquí agregarle soportes solo a esta y no a la otra. Entonces, eso me permite, por supuesto, ir modificando los parámetros uno por uno. Ahora, si yo trato mis parámetros globalmente y agrego soporte a todas mis piezas, esta me va a salir con soporte. Y la otra no. Bien. Bueno, entonces ustedes tienen la capacidad entonces de imprimir varias piezas dentro de una cama. Ahora la pregunta es, ¿cómo ustedes nos entregan esa información? En versiones anteriores, en realidad la versión anterior del curso, yo había permitido que ustedes puedan entregar los archivos separados y dijeran, quiero imprimir todo esto dentro de una cama. Eso no lo vamos a permitir más por el nivel de desorden que genera. Así que, si ustedes quieren imprimir varios objetos en una cama, lo que van a tener que hacer es exportar, perdón, aquí está, exportar su, su cama, es decir, todo esto, como un STL. Entonces, yo lo voy a bajar, lo voy a guardar como untitled. Y ustedes, voy a abrir un segundo slicer para que ustedes vean que existe portabilidad al guardarlo como STL. Ustedes, perdón, al guardarlo como un STL, yo puedo importarlo y voy a obtener el mismo modelo que tenían ustedes o la misma condición. Bien, eso con respecto al uso básico de un slicer. Recordar, importante y clave, los parámetros básicos, el número de perímetros, ver qué significa, el uso o no de soportes, em, la posibilidad de poner varias piezas dentro de una cama, indicar claramente cuál es el material que requieren, porque aquí como pueden ver existen varios tipos de materiales y nosotros les vamos a dar acceso a PLA y TPU o PTG y ABS si así llegase a ser el caso, con las condiciones que ya establecimos. Y esto básicamente.